en la mañana, un tema muy interesante que ustedes tienen que prestarle atención y es la salud emocional de aquella persona que está cuidando a un enfermo en la casa. Para hablar de este tema comparte con nosotros el licenciado Francis Soto, quien es psicólogo clínico. Bienvenido, licenciado. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, encantado de estar por aquí como siempre, sobre todo traer estos temas de interés para la población. Así es. Y bueno, de verdad hay ciertas condiciones que afectan a toda la familia, pero principalmente a esa persona que está más cerca de la persona que la padece. Entonces, esa persona necesita también que se ocupen de ella. ¿Qué debemos hacer con ese cuidador? Sobre todo aclarar que el cuidador es más común de lo que uno se imagina, o sea, Sí. porque todos nosotros conocemos a alguien que está al cuidado de un enfermo. Si por ejemplo nosotros ponemos los Y somos nosotros también cuidadores en algún momento. Sí, de alguna forma nos toca ser cuidador. Entonces, si ponemos ahí la persona envejeciente, la persona que tiene alguna condición de salud ya crónica, como por ejemplo los enfermos renales, los enfermos de cáncer, quien tiene niños especiales, como se le conoce, cuando hay una parálisis cerebral. O sea, de esa persona que cuida, que es el que se encarga de proveerle a ese otro que está enfermo esas necesidades principales. ¿Cuáles son esas principales asistencias que debemos darle? Al cuidador, sobre todo, a tratar de formar ese equipo y entender que quien cuida muchas veces enferma también, Sí. sobre todo en aspectos físicos y en aspectos psicológicos y emocionales. Francis, con relación al cuidador, ¿cómo sabemos que esa persona, aparte de ser un familiar, si vamos a contratar a esa persona, es la adecuada para cuidar a un enfermo, por ejemplo, renal? ¿Tiene que ser un especialista o simplemente una persona que esté pendiente a pasar el medicamento, a higienizarlo? O sea, ¿cómo sabemos que puede funcionar? Exacto. Una persona básicamente que ha hecho por lo menos esos primeros auxilios, ¿verdad? Algún curso de primeros auxilios, Exacto. tenga algún conocimiento de enfermería, en esos primeros cuidados, que sepa poner algún medicamento, sepa llevar ese control, pero también que nosotros califiquemos. Que no es y una podamos doméstica, observar. porque la gente se confunde. Claro. Porque muchas veces ponemos a la doméstica, que es la que nos ayuda en los quehaceres de la casa, y hay un enfermo y la ponemos ahí al cuidado, Sí. ¿verdad? Entonces no tiene los conocimientos, No. ni tiene el cuidado, vamos a decir, adecuado para poder a su vez Sí. cuidar de la persona que está enfermo. Entonces eso es muy importante. El cuidador por lo normal es un familiar, Sí. sea un hijo, sea la mamá, sea la esposa, el esposo, pero también a veces, dependiendo de la posibilidad económica de la persona, puede poner a otro quien cuide. Entonces es muy importante eso que tú dices, o sea, que tenga conocimientos básicos de primeros auxilios. Sí, pero por ejemplo, en el caso de estas familias de escasos recursos, donde no hay opción que no sea un familiar directo y, por ejemplo, un familiar ya que vive con la persona, entonces ese familiar sufre muchas Sí, veces sí. Y sobre todo es bueno que nosotros también y no habla. Sí, porque muchas veces tiene ese sentimiento de culpa. Sí. O sea, hay personas enfermas, o sea, que demandan uno más que otro. Ajá. Claro. Entonces te demandan tanto y a veces el cuidador no puede suplir esa necesidad, o sea, esa demanda como tal. Y muchas veces se siente culpable porque entiende que no está cuidando a su ser querido de manera definitiva o de manera apropiada. Entonces, cuando hay una persona de escasos recursos, siempre nosotros conocemos a alguien que puede ayudar. Me explico. Quizás alguien está al cuidado de su mamá, nosotros como amigos incluso podemos decirle un día, mira, yo me voy a quedar en la mañana, después que tú le des el medicamento, lo desayuno, solamente estar aquí un rato con él, para que ese cuidador salga a caminar Sí. un poco, a hacer otro tipo de actividades. Despeje la mente. Sí. Pero pasa algo, a veces se da este escenario y esa persona no se desconecta, está todo el tiempo llamando, ¿le diste la medicina? ¿Le hiciste tal cosa? Entonces, ¿cómo También, se sí. logra eso? Que esa persona quizás tenga esas horas de Que desconectar. tú le des unos tips. Sí, Por ejemplo, correcto. la gente, te lo digo a nosotros como padres, por ejemplo, en el caso mío y de mi esposo, hemos intentado, te estoy poniendo un caso que no tiene que ver ni siquiera con enfermedad. Nosotros hemos intentado dejarle al niño a mami fin de semana y en la noche se tomó la leche. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? O sea, nos quedamos en eso y no nos desconectamos en ningún momento. Entonces, ¿qué puede hacer en el caso del cuidador para saber si está bien? En caso de una persona que no se sabe si tiene una enfermedad terminal,
está bien, sigue respirando. O sea, ¿cómo puede despejarse un poco la mente? Sí, esa desconexión se hace muchas veces difícil porque uno quiere estar, o sea, y también a veces se entiende el cuidador que esa persona enferma o ese niño, quien sea, solamente está bien cuidado si es por mí. Exacto. Entonces, en la primera parte, sencillamente darle el espacio para que pueda tomarse un descanso, en el caso de los padres, que a veces le dejamos los niños, ¿verdad?, a nuestros padres, a su vez, para que cuiden. Entonces, es tener conciencia de a quién le estamos dejando nuestro enfermo, ¿verdad?, o nuestro niño, ¿verdad? Y entender de que esa persona también lo puede hacer bien. También lo puede hacer y quizás no exactamente igual que nosotros, como cuidadores, pero también lo puede hacer, ¿me entiendes? Entonces comienza ahí, ese primer paso, darle ese espacio y darle la confianza para que también se deje ayudar por otro, que esto es muy importante. O sea, es muy necesario que todo el que cuida de alguien permita y acepte esa ayuda, porque muchas veces se la ofrecen y la rechaza. Y alguien, sobre todo cercano, que haga esa conciencia de que necesita ese escape, necesita en algún momento tomarse su momentito de ir a caminar, de ir a visitar a algún vecino, de ir a tomarse un café a la casa de algún hermano, algún pariente. Eso es muy importante. Sí, sí. Yo quiero pintar un escenario de cosas que pasan a menudo. Por ejemplo, cuando una familia tiene varios hijos y uno requiere más atención, ya sea por alguna condición o por alguna enfermedad. Entonces, los padres vuelcan mucho la atención en ese hijo especial. Sí. ¿Qué pasa con los otros hijos y cómo pueden, o sea, cuál sería la recomendación profesional para que haya un balance? Sí, sobre todo cuando hay un niño que necesita más atención, como tú dices, o sea, obligatoriamente vuelca la atención de los padres hacia ese niño. Entonces ahí entra también lo que es la parte de la ayuda, dejarse ayudar por otro y sobre todo escuchar a veces esas voces, mira, pero el niño tuyo, ¿verdad?, el que no tiene una condición, pues él te está demandando ciertas cosas. Entonces poder hacer ese equilibrio entre la persona especial que tengo que demandarle más, o sea, dedicarle más tiempo, pero también con el que no necesariamente necesita más tiempo, ¿me entiendes? Hacer como ese equilibrio. Y casi siempre esas voces vienen de algún vecino o alguien que nos lo hace notar. ¿Puede terminar en una depresión aquella persona que está cuidando a un enfermo? Sí, dentro de las cosas más, o vamos a decir, dentro de esas enfermedades o esas condiciones más frecuentes, está depresión, ansiedad, estrés también, y algo que muchos desconocemos, que es la sobrecarga del cuidador. El cuidador se sobrecarga muchísimas veces y uno de los síntomas básicos son ese cansancio psíquico, o sea, ese cansancio emocional, mental, físico, porque si es una persona que requiere, por ejemplo, que el otro tenga que asearlo, tenga que cambiarlo, tenga que trasladarlo al hospital. Entonces, esas tres cosas que acabo de mencionar, esas cuatro, que es depresión, ansiedad, estrés y la sobrecarga, son muy comunes en quien cuida. Y sobre todo esta persona cuando está cuidando alguna persona que tiene una deficiencia mental. Me explico. Cuando tiene algún tipo de demencia. Y hay un duelo también. ¿Por qué? Porque quien tú estás cuidando ya, que era tu mamá, por ejemplo, en una demencia como Alzheimer, ya llega un momento que pierde la identidad. Y quien está ahí sentada físicamente es tu mamá, pero psicológicamente es otra. Exacto. Por eso es muy importante la atención al cuidador. O sea, y que nosotros como sociedad, nosotros como vecinos o amigos o allegados de alguien que esté cuidando, también brindar el apoyo, brindar que en algo podemos colaborar con esa persona. ¿Cómo podemos identificar que un cuidador requiere de ayuda profesional, ayuda psicológica? ¿Cuáles son esos síntomas que puede presentar esa persona? Si está muy irritado, es uno de los síntomas que se presenta. O sea, si se irrita, si se pone furioso por cualquier cosa, si se siente culpable, muchas veces lo dice, lo expresa, aunque sea de manera inconsciente, puede decir, bueno, yo lo estoy cuidando, pero él no está tan cuidado como debiera, ¿me entiendes? Siempre está como esa parte de la culpabilidad en quien está cuidando. Si esa persona se le hace difícil atenderse a sí misma, por ejemplo, que tuve que estar descuidada en sus cosas personales, en su higiene, en su salud mental también, que esa persona pues se siente de alguna manera u otra devastada, es decir, como sobrecargada. Todas esas son síntomas que nosotros ya podemos visualizar en quien cuida, que necesita también una ayuda. O sea, es muy importante pensar en que el cuidador también necesita ayuda y muchas veces tiene que venir de parte de alguien de fuera porque él muchas veces no se da cuenta. Francis, pero hay algunos enfermos que están enfermos pero no tan enfermos. Entonces se hacen los más en la familia como para que lo carguen, se hacen el chiquito. Entonces ese cuidador no lo sabe y drenan al cuidador. Entonces
¿qué puede hacer? Porque es como un chantaje emocional. Sí, porque lo más bonito es que lo cuiden a uno y uno se sentirse añoñado, ¿verdad? Y si hay alguien que está dispuesto Pero es injusto. claro que sí, a dar la vida por ti, estar ahí 24/7, como uno dice, la persona termina recostándose. ¿Qué es lo que uno recomienda? Que trate de identificar la autonomía de esa persona que se está cuidando. Muchas veces lo más sencillo, o sea, esa persona tú le pones la comida en la mesa y le falta una cuchara, y a veces llama, me falta, no hay cuchara, pero puede pararse. Claro. Tiene la capacidad de pararse. Claro. O tiene una persona, por ejemplo, recostada, que está en alguna silla o algo, tú le pasas la comida y la persona se queda acostada. O sea, lo ideal es que la persona vaya hacia esa cuchara que se le está dando, ¿me entiendes? Entonces, identificar qué nivel de autonomía tiene esa persona y tratar de sacarle el máximo, porque si no, o sea, termina haciéndole todo. Y ahí es cuando más entonces la persona termina agotada y termina sobrecargada. Y alguna herramienta psicológica precisamente cuando nos tocan esos enfermos, por ejemplo, que pelean mucho, porque de repente... rabia, como uno dice. Sí, porque eran autosuficientes y necesitan ayuda y se sienten incómodos con eso. Entonces, ¿cómo se pueden manejar este tipo de personas? Identificar la autonomía, o sea, lo que sí ellos pueden hacer, dejar que lo hagan y trabajar de la mano para hacer conciencia con esa persona de que ya las cosas no son iguales. O sea, a veces tú quieres llevar la vida, o esa persona que era muy autónoma, quiere hacer cierto trabajo, quiere hacer tal desempeño, pero ya no tiene la fuerza, ¿me entiendes? Entonces, tiene que llegar ese momento de concientización con esa persona, hablar de la mano y las cosas que él sí puede hacer o ella, tratar de dejar que la haga, sobre todo. ¿Tú has tenido alguna experiencia con pacientes que tú dices, wow, que tú te has drenado? O sea, que no has podido salir de ahí o no te ha pasado. Sí, sobre todo en estos pacientes que he visto cuando es difícil hacerle entender de que necesitan también ayuda, o sea, de que ellos necesitan velar por ellos mismos. Sí. Por eso estamos hablando de esa salud emocional, del autocuidado, del cuidador. Eso pasa más con personas mayores. Con personas mayores y sobre todo con féminas, con las mujeres. Ah, sí. Las mujeres cuidadoras, sí. Ella dice, no, yo no tengo ningún problema, no tengo nada, todo está bien. todo está bien. Entonces terminan un poquito cargando a uno porque es difícil sacarlo de ahí, ¿me entiendes? Entonces tú te das cuenta que esta persona se está desgastando, se está consumiendo, está mucho más deteriorada en su salud física y mental. O sea, que la mujer sufre más en cuanto a la salud emocional al momento de cuidar a un enfermo. Y está demostrado. El hombre que cuida lo coge un poquito más variado. El hombre lo coge variado en todo. Sale a jugar una manito de dominó, sale con los amigos, deja un hijo, mira, atiende a mamá y a lo que yo vengo, ¿me entiendes? El hombre por su forma de ser es un poquito más relajado. Eso a mí me da pique. Sí, un poquito. Eso a mí me da pique de verdad. Pero lo que puede ayudar hay que aprovecharlo, lo que él puede hacer hay que aprovecharlo. La mujer es más entregada, está más ahí, entiende que tiene que dar la vida por esa persona que está cuidando. Muchas veces entiende de que si no es ella quien está cuidando, pues no va a estar bien cuidado. Entonces es bueno hacer y trabajar ese equilibrio. Y llevar ese balance, porque muchas veces para cuidar a estas personas se necesita la fuerza del hombre. A veces hay que levantarlos. Entonces, cierto movimiento, exactamente. Claro. Entonces, quizás a crear, vamos a decir, ese trabajo en equipo. Claro, sí, sobre todo lo que se busca y entender ya finalmente de que para usted cuidar a alguien, a quien sea, usted necesita primero autocuidarse, velar por su salud emocional, física y mental, aunque pueda parecer... Buscar ayuda. Buscar ayuda. Para eso están los psicólogos. Aceptar la ayuda, sobre todo. Aceptar la ayuda, así mismo. Y con este mensaje, pues, agradecemos al licenciado Francis Soto por esta orientación y yo espero que esta conversación haya servido para, si una persona está pasando por ese proceso, se decida aceptar la ayuda. Claro que sí, ahí están nuestros teléfonos, nuestras redes, nos consiguen por Instagram, PCI Francis Soto RD, y también estamos en el Centro de Psicoterapia, aquí en La Bolívar, número 911. Ahí estamos para servirle.